Hola, que Dios los bendiga. Qué bueno que es poder compartir la palabra de Dios, que hoy lo vamos a hacer en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, a partir del versículo 32, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A Él serviréis, a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Amén. Gloria a Dios. Dios nos está enseñando cómo debemos caminar en nuestra vida, cómo debemos creer, qué debemos tener en cuenta para andar en la voluntad de Dios, para andar en esa relación que por gracia hoy tenemos la oportunidad de recorrer. La palabra dice del mismo Dios: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. ¿Cómo nosotros vamos a cuidar de hacer lo que Él nos manda? Acá está en sus escrituras, acá está su voluntad. De esta manera nosotros nos vamos a conducir en la voluntad de Dios y vamos a agradar y vamos a andar en su presencia. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. El libro, la palabra, la voluntad es suficiente para nosotros andar en la voluntad y en la presencia de Dios y crecer en nuestra fe y practicar todo lo que Dios nos manda. La Biblia es suficiente, la palabra, para que nosotros encontremos la totalidad, ¿sí?, del consejo de Dios. No necesitamos añadirle, no necesitamos más recursos donde fundamentar lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer, sino directamente un cristiano basta con fundar su vida en la palabra de Dios. También dice que se van a levantar en medio nuestro profetas, soñadores de sueños, que anunciaran prodigios. Y esto es el avance también del enemigo, ¿no es cierto?, de las fuerzas de las tinieblas, que hoy también avanzan a paso agigantado y van prendiendo todas esas luces, llamando la atención también del pueblo de Dios, llamando la atención también de aquellos que necesitan, ¿sí?, el refugio, el creer, la protección, el ser llenos en lo espiritual, ¿no es cierto?, personas que buscan, que van a querer buscar de alguna manera, ¿sí?, a Dios, pero el enemigo también avanza y va prendiendo esas luces para llamar la atención y desenfocarnos realmente de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios que está en su palabra. Y va como, ¿sí?, prendiendo esas luces de colores que llaman la atención de las personas. Y eso también pasa a través de los pensamientos del hombre, de la falsa doctrina, de las filosofías del hombre que muchas veces nos atraen, digamos, con esas propuestas y nos hacen caer, ¿sí?, en una falsa creencia, en una religión que no es conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Son corrientes del pensamiento que nos llevan a practicar en nuestra vida una doctrina equivocada, una doctrina donde muchas veces el hombre se apoya, ¿sí?,
en fundamentos, en otro tipo también de argumento, digamos, que tiene que producir para darle fuerza y establecer ese tipo de doctrina. Siempre va a necesitar que la palabra de Dios también sea acompañada con otro tipo de instrumentos, con otro tipo de recursos literarios o prácticas. Siempre va a ir acompañado, ¿sí? con otro fundamento, aparte de la Biblia, aparte del Evangelio. Y eso no está bien, porque acá encontramos que no se puede añadir y que no se puede quitar. Entonces, se van a levantar en estos tiempos también, como en otros tiempos, pero en estos tiempos aún más, en medio de nuestros profetas y soñadores, que van a anunciar prodigios. Y aún estos prodigios se pueden cumplir, porque dice: si se cumpliere la señal o el prodigio que él anunciara, que te anunció, entonces también esto nos va a llevar a distorsionar nuestro camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas vamos a caer en la tentación de lo que vemos, en la tentación de lo que nos han anunciado, el manejarse, digamos, en lo emocional, en lo espiritual, también equivocadamente, va a hacer que produzca en nosotros confusión y que nos alejemos del verdadero camino del Señor. Porque hoy hay muchas alternativas. El hombre en sus prácticas también, ¿sí? Oscuras, pero disfrazadas de las buenas intenciones, ¿sí? Hace que la gente caiga, ¿sí? En práctica de una fe que no es en Dios, que no es en el Creador, que no es en el Hijo de Dios, que no es en el Evangelio. Y todo esto anunciaré por prodigio, por sueños, por adivinación, ¿sí? Entonces, de esto nos está advirtiendo Dios desde el principio también de los tiempos, para que no caigamos, ¿sí? En ese tipo de práctica no nos dejemos entusiasmar y llevar el día a día por los sueños, por las emociones, por los milagros, por aquellas filosofías, doctrinas que practican otros, ¿sí? Y que implementan, quizás dejándonos fascinar por la novedad, ¿sí? de lo que eso significa en la vida. Hoy por hoy, ese ofrecimiento muchas veces es llamativamente fascinador, ¿no es cierto? Nos llama la atención porque entra de todas maneras. El anzuelo, hay muchas formas de entrar creyendo de que todo nos lleva a lo bueno, y no es así. Por ahí, hasta por la alimentación, hasta por los ejercicios, hasta por una práctica medicinal, hay muchas formas de caer, ¿sí? En una creencia equivocada, en una religión, ¿sí? Que no precisamente es la que Dios nos está enseñando. Nuestro caminar debe ser en la palabra de Dios. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos analizar nuestra fe a la luz de la palabra y escudriñarlo todo. Versículo 3, no darás oído a las palabras de los profetas que anuncien milagros y anuncien mejores tiempos, anuncien prodigio, ¿por qué? Porque dice que Dios nos está probando muchas veces para saber si nosotros amamos a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios mismo nos prueba a través de todas las adversidades, todas las circunstancias que vamos atravesando. ¿A qué le prestamos atención? ¿Qué nos fascina? ¿En qué ponemos nuestro corazón? ¿En qué ponemos nuestra fe? ¿En qué ponemos nuestra fe? Si nosotros ponemos la fe en los sueños solamente, si ese sueño no es equilibrado y no es bíblico, y Dios no nos responde a través de la palabra, nos confirma y nos hace entender de lo que se trata,
entonces eso no puede ser de Dios. Entonces hemos caído en la tentación y en la equivocación. Dios mismo nos está probando a través de los milagros. Si nosotros nos manejáramos por los milagros, entonces podríamos caer en la tentación de unirnos a otras prácticas religiosas también, poniendo a Dios como otra alternativa y buscando también en otras posibilidades que se nos manifiesta aquello que necesitamos, porque no podemos negar que el enemigo, que la fuerza del mal es imitador, ¿sí?, de lo que hace el Señor. Y hoy por hoy muchos se están perdiendo por este tipo de práctica, porque van a lugares donde ven que se producen cosas que pueden ver, ¿sí? Pero no nos olvidemos que la adivinación existe, que el enemigo también tiene una fuerza, ¿sí?, para imitar el poder de Dios. Y en esa fuerza del mal, ¿por qué muchos dicen, y nos hemos enterado, ¿no es cierto?, a través de las redes, a través de muchos medios, aquel llegó a tal nivel porque hizo pacto con Satanás, porque hizo pacto con el diablo. ¿Sí? No pueden ser todo mentiras, sino que el enemigo tiene un poder en lo terrenal y produce cosas y hace cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para cegar, para confundir, para poner el velo en aquellos que andan buscando, ¿sí?, una respuesta divina. Pero esa respuesta divina, yo quiero decirte en este día que primeramente ya está para cada uno de nosotros al alcance de nuestra mano, que es la palabra de Dios. Y todo puede ser hecho por el Señor. Y no necesitamos, ¿sí?, poner nuestra confianza en las filosofías y en las doctrinas, por más tentadoras que sean, por más llamativas que sean, ¿sí? Cuando hay argumentos que tienen que apoyar toda una filosofía de la enseñanza que nos quieren traer a nuestra vida, entonces nosotros tenemos que dar cuenta que debemos rechazar, porque la palabra de Dios es autosuficiente, no se le puede añadir ni se le puede quitar. Nosotros tenemos que andar conforme es la voluntad y la escritura de la palabra de Dios y aceptarla, porque Dios muchas veces nos va a estar probando para ver en dónde realmente estamos poniendo nuestro corazón. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. Y esto quiere decir, en busca de Dios andaremos. Este es el desafío para nosotros que creemos en el Señor. Andar en busca de Dios. Esto es lo que nos propone Dios para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos tener una relación, conocerle, sentirle, experimentar y ver su poder. Andar en busca, dice la palabra de Dios. Andar en busca, constantemente. Es un constante de nuestra vida diaria, andar en busca de Jehová vuestro Dios. Y temer de equivocarnos. Temer de equivocarnos a diario. ¿Y qué nos va a hacer que nosotros confirmemos que no andemos equivocados? La palabra de Dios. Si nosotros nos autoexaminamos, nos evaluamos y vamos a la Escritura, entonces, ¿sí?, nos liberará también del temor de haber ofendido o estar fuera de los propósitos de las enseñanzas de Dios. Y teméis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Porque cuando uno va al mandamiento, a la palabra, cuando uno escucha el Evangelio, entonces, ¿sí?, podremos guardar sus mandamientos. Guardaremos sus mandamientos, escucharemos su voz. Ahí escucharemos su voz. En buscar en la palabra, en rendirnos, en entender que la palabra es viva y eficaz y tiene poder. A Él serviréis y a Él seguiréis. Solamente nuestra vida está para servirle a Dios, para servirle al Señor. A Él serviréis.
Nosotros no somos esclavos de hombres, ni de instituciones, ni de prácticas, ni de sometimientos, porque somos libres. Y al único que servimos y en el único que nos inclinamos no es delante de una estatua, no es delante de una persona, de un representante, sino delante de Dios, a Él, porque Dios es un Dios celoso, lo dice su palabra, y este es el consejo para los que abren el corazón y pueden creer. Solamente a Él, ¿sí?, le serviréis y le seguiréis, y Él nos marcará y nos enseñará este camino en su voluntad, en la palabra de Dios, sin andar buscando por dónde, cómo, porque es tan claro, es tan, por la gracia de Dios, hoy los tiempos están tan avanzados que todos tenemos la oportunidad de que la palabra de Dios esté al alcance de nuestra mano y haya un pastor cerca, una iglesia cerca de tu casa, de tu familia, para poder buscar en ella, ¿sí?, la presencia de Dios y poder nosotros, ¿sí?, poder encaminar nuestra vida en la voluntad de Dios. De tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y acá hay una consecuencia para todos los que distorsionen o saquen o desenfoquen a la verdadera fe, al verdadero Dios, del camino del verdadero Dios. Hay una consecuencia. Dios tiene todo bajo control. Cada cual tiene la responsabilidad de hacerse cargo de lo que practica, pero para los que estén fuera de la palabra y de la voluntad de Dios, hay muerte, ¿sí? Porque por cuanto aconsejan rebeliones contra Jehová, ¿sí?, desenfocando al pueblo y llevándolo por los caminos de muchas veces de la fascinación, por los caminos solamente de las emociones, por los caminos solamente del misticismo, del sueño, de lo profético, y se han olvidado de cumplir, digamos, y abstenerse, que primeramente, por sobre todas las cosas, la voz de Dios es lo más importante, que está plasmado en sus mandamientos, en el Evangelio. Fuera de eso, nosotros tenemos que tener mucho temor y no tener, digamos, el libertinaje, no caer en el libertinaje de agarrar todo a los extremos. Yo no estoy en contra de los profetas, al contrario, pero la profecía viene primeramente con una base bíblica fuerte y que en lo personal después vamos y nos respalda, porque la convicción de espíritu nos hace entender a través de la palabra de Dios que es real. Y no podemos evadirla cuando tenemos un corazón contrito delante de la presencia de Dios. Terminamos aceptando, terminamos valorando, ¿sí?, aquella palabra que ha sido anunciada, pero siempre, ¿sí?, a la luz de las Escrituras y la voluntad y la enseñanza de Dios. Todo el que se equivoque va a tener una consecuencia, la consecuencia de muerte. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque Dios no va a permitir que aquellos que sean sacados, aquellos que fueran escogidos, sean manipulados. Todo va a tener también una consecuencia. Ahora vamos al capítulo 14, versículo 1, y la palabra dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Gloria a Dios.
Hijos soy de Jehová. Hijos somos de Dios por medio de Jesucristo. No podemos sajar nuestro cuerpo, no podemos sacrificar nuestro cuerpo para ser sanos, para ser bendecidos. No podemos sacrificar nosotros, no podemos hacer sangrar nuestras rodillas para conmover a Dios, porque ya somos hijos de Dios. ¿Qué hijo hace sacrificio delante de un padre para que el padre lo ame, para que el padre lo ayude? ¿Qué hijo se sacrifica, ¿sí?, para que el padre lo tenga en cuenta? Nosotros como padres, ninguno quiere que un hijo se arrastre por el piso para tener en cuenta y decirle, ahora te mereces mi amor. Esto nos está diciendo Dios desde el principio de la formación de sus estatutos. Nos está enseñando cómo es la verdadera relación con Él, porque somos hijos de Dios. No necesitamos nosotros despojarnos de nuestros bienes para que Dios nos tenga en cuenta, porque nosotros como padres no despojaríamos a nuestros hijos del esfuerzo que les cuesta conseguir, digamos, aquello que han logrado en su vida, muchas veces con su trabajo, con el sudor de su frente. ¿Qué padre va a despojar al hijo, ¿sí?, de aquello que le cuesta haber alcanzado? Y es por gracia que nosotros tenemos la oportunidad de alabar, bendecir el nombre de Dios y ser bendecidos. Es por gracia, es por Jesucristo. No es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios dice, hijos sois de vuestro Dios, no os sajaréis. No necesitamos nosotros ofrecer, ¿sí?, sacrificio para sanarnos, porque Cristo se sacrificó y fuimos por sus llagas curados. Entonces nuestra fe es andar conforme, ¿sí?, derecho en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos sanos, para que seamos bendecidos, para que seamos llenos. No os sajaréis, porque a Dios no le interesa, ¿sí? No le interesa que nosotros nos matemos de hambre, ¿sí?, para que Él nos responda. ¿Qué padre? Yo en mi casa no pretendo que ninguna de mis hijas, ¿sí?, se muera de hambre para que en algún momento entonces yo le preste atención. Sí, me gustaría que en mis hijas siempre haya el amor para valorar la relación, el lazo que nos ha unido para caminar en esta vida. Así es Dios, el Padre. Somos hijos del Dios que es un Dios perfecto, y eso significa también que es un Padre perfecto. Amén, gloria a Dios. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Porque eres apartado de lo malo para hacer lo bueno. Ese es el amor de Dios. Ese es el santo. Eso es ser santo. Dios dice, eres pueblo santo. Mi pueblo se aparta del mal porque escuchó mi voz. Y Jehová te ha escogido para que seas pueblo único. Qué hermoso. El Creador es el que te escoge para que seas pueblo único, entendiendo todo lo que vamos a tener que librar, todo el desafío que tenemos por delante, pueblo único de entre todos los pueblos que están en la tierra. Gloria a Dios por esta maravillosa oportunidad, porque un día, quizás ahora no tenemos la magnitud de lo que significa lo que Dios nos está ofreciendo, pero es un pueblo único, que van a ser llevados a la presencia de Dios, van a ser glorificados también en la gloria de Dios, en la eternidad, donde no hay lloro ni crujir de diente. Gloria a Dios por su palabra que nos libera de la opresión y del error, de la artimaña de Satanás. Y por último, quiero ir cerrando y compartiendo en Oseas capítulo 6, versículo 6, la palabra dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, mas no holocausto. Es el mismo Dios que está hablando al pueblo.
en otra época, a través de otro profeta, de alguien diferente que escribe. Y dice, yo quiero misericordia, quiero compasión entre el pueblo, quiero atención, quiero humildad, quiero amor entre mis hijos. No quiero sacrificio, lo que quiero es conocimiento de Dios, más no holocaustos. Y el conocer, también quiero que hoy podamos reflexionar sobre lo que conocemos. No es solamente en la teoría. Nosotros no conocemos solamente porque hemos escuchado. Nosotros no solamente conocemos porque, nos hemos memorizado. Hay mucha gente que se sabe la Biblia de punta a punta, ¿sí? De memoria, versículos y con las citas. Y qué bendición, qué lindo, ¿no es cierto? Pero realmente eso no hace, ¿sí?, al total del conocimiento. Hay parte del conocimiento donde nosotros asimilamos una teoría, pero el conocimiento total en la palabra de Dios y en el amor es cuando se puede llevar a la práctica. Cuando nosotros practicamos la voluntad de Dios, entonces que vamos teniendo conocimiento. Entonces realmente es que vamos creciendo, vamos superando, digamos, en la oportunidad de la experiencia. El conocimiento viene por la teoría, por aprender, ¿sí?, por tener en cuenta la palabra para que mi fe sea sólida, mis bases sean respaldadas en la voluntad de Dios, pero después viene un poner en práctica, porque la fe sin obra es muerta, dice. Yo tengo fe en la palabra de Dios porque tengo conocimiento, pero después si no la practico, no hay un verdadero conocimiento, porque no sé realmente, ¿sí?, si yo soy capaz de ponerlo en práctica y de hacerlo conforme es la voluntad de Dios. Entonces, ¿sí?, la experiencia a mí me da la posibilidad de ir superando para un verdadero conocimiento, ir mejorando. Incluso muchas veces me voy a equivocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos cuesta ir entendiendo realmente cómo es. Pero si no hay un conocimiento que pongo en práctica, no me puedo, digamos, no me puedo superar. No puedo ir mejorando, ¿sí?, mi conocimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento. Entonces, conocimiento, a ti que me estás escuchando, no solamente es, pero yo me conozco toda la Biblia. Pero ¿cuánto de todo lo que uno conoce puede poner en obra, puede poner en práctica? Ya está en el nombre de Jesús. Que este mensaje pueda ser de liberación, de bendición para tu vida y realmente puedas encontrar tu camino en la voluntad y en la palabra de Dios. Te conviertas realmente en ese hijo de Dios que practica el conocimiento, que pone por obra la fe, que no se deja engañar y no cae en la artimaña del enemigo, y no se deja fascinar por las luces de colores y por la tentación de estos tiempos, ¿sí?, de los escenarios, de las páginas, de los trajes, de la fascinación de la adivinación. En el nombre de Jesús rechazamos toda falsa doctrina, toda filosofía del pensamiento de hombre que quiere venir a apartarnos de la verdadera voluntad de Dios y nuestra verdadera relación con Dios. Te invito a que podamos hacer una pequeña oración para entregarle nuestra adoración a ese Dios único. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre, te damos gloria y honra por tu palabra. Te rogamos que traigas luz y conocimiento sobre cada uno de nosotros, nuestra vida, Señor, para que entendamos lo que tú nos quieres enseñar. Queremos, Señor, tener una relación contigo fraternal, de padre a hijo, de hijo al padre. Tú eres nuestro ejemplo a seguir. Ayúdanos, Señor, para que tú te sientas, Señor, representado, Señor, por cada uno de nosotros, Señor,
en este mundo. Enséñanos, Señor. Derrama de tu amor que tanto necesitamos, Señor, para poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor. Libéranos de caer, Señor, en el engaño, Señor. Y recíbenos hoy, Señor, porque hemos creído tu palabra, en ti tenemos fe, Señor. Sabemos que, Señor, tú nos tienes en la palma de tu mano, que para ti no hay nada imposible, que tú nos has dado el perdón a través de tu Hijo Jesús, oh Rey poderoso, nuestro Salvador, a quien agradecemos y en quien confiamos, Señor. Todas nuestras cargas, Señor, no son más grandes, Señor, que tu amor. A partir de que nosotros creemos y recibimos tu palabra y ponemos nuestra confianza verdaderamente en tus caminos. Te alabamos, te bendecimos. Bendigo a todos aquellos que reciben este mensaje con su corazón para que puedan andar a la luz de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.